Dicen por ahí que el presidente Donald Trump solo quiere el petróleo de Venezuela. También dicen que Trump ahora confía más en Delcy Rodríguez que en Corina Machado. Y algunos incluso hasta dicen que Estados Unidos está dejando al chavismo en el poder. Pero hay algo que casi nadie está explicando. ¿Por qué el presidente Donald Trump advierte que apoyar de inmediato una transición total en Venezuela podría abrir la misma puerta que hace 20 años terminó creando uno de los grupos terroristas más asesinos de la historia? Porque eso ya ocurrió una vez, porque el mundo ya pagó ese precio en el año 2003. Con una sola decisión de Estados Unidos se desmanteló un país entero. Con un decreto, una firma, dejaron a 500.000 de soldados iraquíes en la calle, sin sueldo, sin futuro, sin autoridad. Y de ese vacío, que muchos lo llaman error, nació algo que tardamos años en comprender: Al-Qaeda en Irak, y que luego se convirtió en ISIS. Hoy, más de 20 años después, mientras Maduro ahora está bajo custodia federal aquí en Estados Unidos y Venezuela enfrenta su mayor encrucijada histórica, el presidente Donald Trump mira a ISIS y lanza una advertencia directa: no podemos repetir Irak en Venezuela. ¿Pero qué tiene que ver, dirá usted, la decisión de Bush, la retirada de Obama, la captura de Nicolás Maduro ahora en enero y la pugna entre Delcy Rodríguez y Corina Machado con el riesgo de un vacío de poder que nadie está viendo? Pues justamente en este episodio de América Revelada vamos a retroceder en el tiempo, vamos a ir a los documentos, a los testimonios, a los informes militares y mostrar paso a paso cómo una transición mal diseñada puede transformar un país quebrado en un campo de batalla. Y sobre todo porque esa historia, esa misma historia, podría repetirse hoy en Venezuela si el mundo no aprende las lecciones pasadas en Irak. No se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. El viernes pasado el presidente Donald Trump dijo algo a la prensa que pensé que sería muy interesante que lo analicemos juntos. Y bueno, si no escuchó al presidente Donald Trump, vamos a escucharlo juntos ahora. Una persona muy agradable y que el encuentro fue positivo. ¿Por qué alinearse con Delcy Rodríguez y los remanentes del régimen de Maduro y no con Machado, quien cuenta con el apoyo del pueblo venezolano? Bueno, si alguna vez recuerdan un lugar llamado Irak, donde despidieron a todo el mundo, a cada persona sin excepción, la policía, los generales, absolutamente todos fueron despedidos y al final terminaron convirtiéndose en ISIS. En vez de simplemente ponerse a trabajar y resolver las cosas, terminaron convirtiéndose en ISIS. Así que eso es algo que yo tengo muy presente. Bueno, es interesante lo que dijo el presidente Donald Trump en ese momento cuando le preguntaron, porque es algo que se está escuchando mucho en los medios. La gente pregunta por qué se está alineando con Delcy Rodríguez y no con Corina Machado. Y para entender por qué el presidente Donald Trump habló de Irak cuando le preguntaron sobre Venezuela, tenemos que volver el tiempo atrás. Tenemos que ir al año 2003. A una decisión que en su momento parecía técnica, pero que terminó siendo una de las más costosas del siglo XXI. Pues este decreto que está viendo ahora en pantalla fue el que expulsó del Estado iraní a todos los funcionarios vinculados al partido Baas de Saddam Hussein. Vamos a ver qué es lo que dice parte de ese documento. Esta es la traducción. Dice: el 16 de abril de 2003, la Autoridad Provisional de la Coalición disolvió el partido Baas de Irak. Esta orden aplica la declaración eliminando las estructuras del partido y destituyendo a sus líderes de los puestos de autoridad y responsabilidad en la sociedad iraquí. De esta manera, la Autoridad Provisional de la Coalición garantizará que el gobierno representativo de Irak no se vea amenazado por el regreso al poder de elementos baasistas y que quienes ocupen puestos de autoridad en el futuro sean aceptables para el pueblo iraquí. ¿Sí? Las personas que ocupen cargos en los 3 niveles superiores de la dirección de todos los ministerios del gobierno nacional, las empresas afiliadas y otras instituciones gubernamentales como universidades y hospitales serán entrevistadas para determinar su posible afiliación al partido Baas y serán objeto de investigación por conducta delictiva y riesgo para la seguridad. Es decir, fueron todos investigados. Así quedaron en la calle profesores, médicos, jueces, ingenieros, burócratas, técnicos, todos fueron apartados de inmediato, quedaron sin trabajo. Bueno, fue la primera ficha del dominó
firmada por el señor Paul Bremer, que era el administrador de la coalición, ¿sí? Estadounidense, por supuesto. Pero el verdadero impacto iba a llegar días después, pues hubo una segunda orden que dejó sin ejército a Irak. Esto es lo que dice. Vamos a la traducción. Dice, por la presente se cancelan todos los rangos, títulos o estatutos militares o de otro tipo otorgados a antiguos empleados o funcionarios de una entidad disuelta por el antiguo régimen. Todos los reclutas quedan liberados de sus obligaciones de servicio. El servicio militar obligatorio queda suspendido indefinidamente. Bueno, es algo bastante fuerte porque luego dice más abajo que iban a pagar indemnizaciones a las personas a los trabajadores, pero que no a todos, sino a los que no tenían un rango alto dentro del partido Baas de Saddam Hussein. Igualmente, la mayoría quedó sin trabajo, quedaron en las calles. En pocas palabras, aquí en ese segundo documento que vemos que en un solo día 400,000 a 500,000 soldados quedaron en la calle, quedaron sin ingresos, quedaron sin estructura, sin mando, sin perspectiva de volver a servir al país. Eso es muy fuerte. Recordemos que estamos hablando de hombres que tenían entrenamiento militar, en muchos casos de niveles avanzados, con acceso a armas, con acceso a redes de influencia. Y algo importante también a tener en cuenta es que esas personas preparadas acumularon resentimiento por estas órdenes estadounidenses. O sea, fue justamente el caldo de cultivo perfecto en ese momento, esas dos órdenes para la insurgencia. Algo que antes de esas decisiones, la insurgencia era mínima o inexistente en términos organizados, pero justamente por el vacío de poder que se formó, que produjo las dos órdenes del administrador de la coalición, pues dio lugar a que ex soldados desempleados y civiles descontentos por la situación se unieran a grupos armados, creando así lo que hoy conocemos finalmente como ISIS. Vamos a ver cómo es que terminó ese proceso, cómo es que llegó a ser ISIS. Pues el general Ricardo Sánchez, ex comandante de la fuerza estadounidense en Irak, también fue crítico de las decisiones que se tomaron en esos años que terminaron en grupos insurgentes. Ahora quiero compartirle una parte del prefacio que escribió, del libro que escribió el señor Sánchez, el general Sánchez, en su libro llamado Más sabio en la batalla, la historia de un soldado. Esta es parte del prefacio de su libro. Porque es interesante porque nos pone en el lugar, nos pone en el momento de esa guerra, que también nos puede ayudar hoy a que no repitamos la historia, y si se repite, bueno, ya podemos saber en qué podría terminar. Vamos a ver. Dice, del 14 de junio de 2003 al 1 de julio del 2004, inmediatamente después de los combates de mayor envergadura de la Operación Libertad iraquí, fui comandante de las fuerzas de la coalición, responsable de toda la actividad militar en el teatro de operaciones iraquí. Estuve presente cuando Saddam Hussein fue capturado. Estuve presente cuando estalló el escándalo de abusos a prisioneros en Abu Ghraib. Y estuve presente cuando la resistencia enemiga de bajo nivel se expandió hasta convertirse en una insurgencia masiva que finalmente desembocó en una guerra civil a gran escala. Vamos a marcar por parte para que se pueda seguir. Dice, durante el primer año de la ocupación de Irak por nuestra nación, Estados Unidos, observé un mando civil intrusivo sobre las Fuerzas Armadas en lugar del control consagrado en la Constitución. Presencié el cínico uso de la guerra para obtener réditos políticos por parte de funcionarios electos y líderes militares adquisitivos. Aprendí cómo la presión, importante también, aprendí cómo la presión de un ciclo informativo constante podía impulsar decisiones cruciales. Presencié cómo esas decisiones políticas resultantes anulaban los requisitos y criterios militares y a su vez creaban condiciones que causaban daños innecesarios a nuestros soldados sobre el terreno. Voy a seguir un poco más porque esta parte también es importante. Dice, tras nuestra invasión de Irak,
cuidadosamente planificada y exitosamente ejecutada. Llegué al país y me sorprendió descubrir la total falta de planificación de la fase 4 posterior a la invasión por parte de la administración y el ejército. No había un día después, no estaba planeado al parecer el día después, por lo que dice el general Sánchez. Es interesante porque justamente aquí habla de todo ese tiempo, habla de la insurgencia que nació por una falta de planificación y visión estratégica que tuvo el gobierno de Bush, también Obama, por no saber qué hacer después de desarmar a la fuerza militar enemiga y destituir a los líderes enemigos. Cuenta también lo que significa la presión mediática en tiempos difíciles, que impulsan a tomar decisiones cruciales que no siempre son las mejores. Algo que como periodista y comunicadora me parece importante a tener en cuenta, porque se trata de una evaluación militar interna que hizo el general Sánchez en su libro. También sobre justamente la responsabilidad que cada uno tiene frente a escenarios como lo que se vivió en ese tiempo. ¿Sí? Cada uno dentro de la sociedad, ¿qué papel uno cumple? Y también, si vamos ahora, ¿qué papel uno cumple en estos momentos, ¿sí? De la sociedad? Como comunicadora, están los políticos como sociedad. Ahora, bueno, volviendo a ese momento de vacío de poder, ¿sí? Volvamos al 2003. Surgió una figura clave, Abu Musab al-Zarqawi, que está viendo en pantalla. Él en los años 90, tras salir de prisión por delitos menores, de hecho en prisión él se radicalizó, luego de salir de prisión viajó a Afganistán para unirse a la Yihad. Y tras la invasión estadounidense en Afganistán en el 2001, huyó y se instaló en Irak, donde comenzó a reclutar palestinos, jordanos y sirios, estableciendo así lazos con movimientos islamistas locales. Es así que, bueno, la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003 creó el escenario perfecto para Zarqawi. Justamente, pues, explotó el caos post-invasión, explotó justamente el resentimiento sunita por la desbatificación que marginó a exfuncionarios y militares suníes y la disolución también del ejército iraquí, como dije antes, que dejó desempleados a cientos de miles de soldados que tenían preparación. Ahora, Zarqawi era conocido por su brutalidad, así que, bueno, él ordenaba decapitaciones grabadas en vídeo, como por ejemplo la del contratista estadounidense Nicholas Berg en el año 2004. Y en ese mismo 2004, justamente para ganar legitimidad y recursos, juró lealtad a Bin Laden, el líder de Al-Qaeda en ese momento, y renombró a su grupo yihadista como Al-Qaeda en Irak. Pero bueno, la historia no terminó ahí, porque una década después, otro error terminaría de consolidar a ISIS, el grupo que cambiaría el mapa de Medio Oriente. Pues a fines de 2011, la retirada de las tropas estadounidenses, no sé si recuerda que justamente estuvo la retirada de las tropas estadounidenses por en ese momento Barack Obama, bueno, eso le dio al presidente Barack Obama declarar que estaba poniendo fin a la guerra de Irak. Algo que es un tanto curioso porque ya existía un plazo máximo de hasta cuándo estarían las tropas estadounidenses en Irak. Sí, ya había un compromiso firmado por el presidente George Bush en el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas. Pero bueno, eso al decir que él iba a retirar en el 2011, a fines del 2011, las tropas estadounidenses, estaba poniendo fin a una guerra. Y ese plazo justamente que estaba firmado por el presidente Bush era hasta finales del 2011, entonces la fecha ya estaba puesta de antemano. Pero bueno, más allá de lograr algún reconocimiento, la realidad es que detrás de ese anuncio del presidente Barack Obama, que parecía positivo en ese momento, habían advertencias del propio equipo militar desde hacía años, desde el comienzo. Pues esto que está viendo ahora en pantalla es un documento de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos, de GAO, que justamente habla de las advertencias que se enviaron desde el año 2003 en adelante a la administración Bush sobre fuerzas insurgentes que crecían. Vamos a leer esta parte.
Dice, la insurgencia en Irak se ha intensificado desde junio del 2003, lo que hace que sea difícil transferir las responsabilidades de seguridad a las fuerzas iraquíes. A partir de ahí, hasta enero del 2005, los ataques insurgentes aumentaron en número y complejidad e intensidad. Al mismo tiempo, la fuerza multinacional se ha enfrentado a cuatro principales desafíos para aumentar la capacidad de las fuerzas iraquíes, que son el entrenamiento, el poder equipar y sostener una estructura de fuerza cambiante, desarrollar un sistema para medir la preparación y la capacidad de las fuerzas iraquíes, también fomentar la lealtad y el liderazgo en toda la cadena de mando iraquí, y también para desarrollar una fuerza policial que defienda el Estado de Derecho en un contexto hostil, en un ambiente hostil. Bueno, no está muy bien la traducción, pero se entiende, ¿sí? Se entiende de que ya desde el 2003 ya comenzaron a intensificarse diferentes grupos insurgentes. Luego también en el año 2011, porque eso no quedó ahí, ¿sí? Eso es justamente lo que venían informando los militares desde el 2003 en adelante, pero también en el año 2011 el general James Mattis, quien era en ese momento comandante del Comando Central de Estados Unidos, advirtió en ese momento frente al Comité de Servicios Armados del Senado sobre los riesgos de una transición inadecuada, también sobre la necesidad de una inversión continua de Estados Unidos en Irak. También habló del vacío de poder y las consecuencias de la inestabilidad que había por el resurgimiento de amenazas como el grupo Al-Qaeda en Irak que había formado Zarqawi, como hablé hace un momento. Porque bueno, a pesar de que Zarqawi fue asesinado en el año 2006 en un ataque estadounidense y que justamente llevó al debilitamiento de su grupo formado de Al-Qaeda en Irak, luego en el año 2013 ese grupo extremista se expandió a Siria, aprovechando la guerra civil que había en ese momento en Siria, convirtiéndose en Al-Qaeda en Irak, ya en un califato en el año 2014. Es decir, que cuando se trasladó, cuando se expandió a Siria, Al-Qaeda en Irak se transformó en un califato en 2014, rompiendo relaciones con Al-Qaeda y convirtiéndose en el Estado Islámico de Irak o ISIS, como lo conocemos hoy, bajo el liderazgo, en este caso ya de Abu Bakr al-Baghdadi, que ha controlado un tercio de Siria y el 40% de Irak. Entonces, esto es lo que pasó, todo el tema que recuerda el presidente Donald Trump cuando habla de ISIS, cuando habla de Irak. Entonces, bueno, justamente lo que vimos hasta este momento de este episodio es que Estados Unidos, al buscar eliminar el régimen y la estructura que sostenía a Saddam Hussein, también eliminó a quienes podían mantener el orden en ese momento. Creó al final un desempleo masivo en sectores armados, abrió puerta justamente a la radicalización y generó un vacío que fue llenado por milicias, por señores de la guerra, por grupos terroristas, y lo más grave es que fue todo porque no hubo un plan para el día después. Y ese es el punto que el presidente Donald Trump está usando como advertencia el día de hoy. Pues sí, lo que él quiere decir es que si desarma el aparato de un país de un día para otro, hablando de Venezuela, dejando sin estructura, dejando sin transición, sin control, el vacío lo van a llenar peores actores. Algo que también hemos comentado en nuestro episodio aquí en América Revelada mucho antes, hará un mes atrás, mucho antes de que Maduro esté ahora aquí en Estados Unidos en prisión junto a su esposa. Hablamos sobre los posibles escenarios que se podrían enfrentar el pueblo venezolano, ¿sí? Las diferentes consecuencias y qué pasaría si no hay un planeamiento para el día después de caer el régimen chavista. ¿Qué pasaría el día después? Diferentes escenarios. Bueno, eso es lo que también está advirtiendo el presidente Donald Trump. Y aunque Venezuela e Irak no son iguales, bueno, la lógica estructural sí es comparable, porque si de un día para el otro se remueve toda la estructura chavista, se disuelven las instituciones, puede generar el mismo vacío y el mismo descontrol que sufrió Irak. En el caso de Venezuela, puede despertar a facciones del régimen, a grupos criminales como ELN, las FARC,
a milicias de la Guardia Nacional y hasta estructuras armadas que responden a intereses extranjeros. Aquí el presidente Donald Trump creo que no está diciendo que si le gusta más Delcy Rodríguez o María Corina Machado. Está dando una advertencia operacional que está basada en precedentes históricos. Hasta ahora, Delcy Rodríguez puede significar para Estados Unidos la continuidad del aparato chavista, a pesar de que está cayendo, ¿sí? Está cada vez más débil. Y quizás María Corina Machado está representando el cambio, pero no inmediato. Actualmente el aparato militar venezolano, a diferencia de Irak en el 2003, sigue operando en el país. Aunque está fragmentado, está debilitado, es verdad, pero sigue de pie. También tenemos que tener en cuenta que en Venezuela hay influencias extranjeras de varios países, de Rusia, de Irán, de Cuba y también China. Por ejemplo, Irán tiene inteligencia, tiene petróleo, tiene operaciones conjuntas en Venezuela y hasta Hezbollah dentro de Venezuela. Rusia tiene armamento, tiene acuerdos y presencia militar en la base aérea de la Orchila. Cuba tiene el control del aparato de inteligencia de Venezuela. Y bueno, con China tiene préstamos, tiene telecomunicaciones, tiene la infraestructura crítica del país. Entonces, si la transición no es controlada, cualquiera de estos actores extranjeros puede armar facciones internas, puede también sabotear instituciones, puede bloquear la transición democrática en el país, como unas elecciones, por ejemplo, o incluso también puede negociar directamente con grupos armados. Es por eso que hoy Venezuela, con Maduro bajo custodia federal, sí, es verdad, pero con Delcy Rodríguez a cargo, con una oposición dividida, con militares fracturados, con PDVSA colapsada, con grupos armados también que están ocupando territorio dentro del país y con actores extranjeros también que están dentro de Venezuela. Bueno, está caminando sobre una línea bastante delgada. Y el presidente Donald Trump quiere, quien justamente dijo que está al mando de los pasos que va a seguir Venezuela, sabe que una transición sin estructura puede detonar al país. Ahora, bueno, si usted llegó hasta este punto, si llegó hasta aquí, de verdad, muchas gracias, porque en un mundo donde sobran las propagandas, donde, bueno, justamente faltan los hechos, usted eligió quedarse con nosotros, eligió entender, eligió profundizar, ir un poco más atrás en la historia, porque créame, ya todo eso lo hace totalmente diferente a muchas personas que solo siguen viendo las noticias, pero no profundizan, no analizan. Pues hoy vimos que la historia no es un libro viejo, es un espejo, porque lo que pasó en Irak, lo que dio origen a ISIS, que costó miles de vidas, bueno, hoy es una advertencia en la transición que enfrenta Venezuela. Nada está escrito, es verdad, pero cada decisión que se tome en este 2026 puede determinar no solo el futuro del país, sino la estabilidad de toda nuestra región. Es por eso es que hay que seguir las noticias, hay que investigar. Por eso, desde América Revelada, justamente vamos a seguir investigando cada documento, cada movimiento, cada declaración, sin propaganda, sin consignas, sin obedecer a ningún poder más que el de los hechos y compartiendo aquí con usted, por supuesto, porque es importante tener claridad en estos momentos, contrario a lo que pasa en China, ¿sí? Pues mire este artículo de The Epoch Times sobre China. Vamos a ver, dice, y bueno, Kazajistán, que también es también un régimen, dice, Kazajistán detiene activistas de derechos humanos tras presión de Beijing. Los grupos defensores de derechos humanos dicen que 19 activistas kazajos se enfrentan a penas de 10 años de prisión por las manifestaciones contra Beijing en Almaty. Bueno, estamos hablando de regímenes, ¿verdad? Y eso es cuando un país, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, quiere sacar un régimen, tiene que seguir ciertos pasos o no. Lo importante es que ya hay un precedente, ya hay una historia donde podemos ver qué es lo que pasa cuando se hacen las cosas de una forma o de otra, ¿sí? Bueno, en este caso estamos viendo cómo Kazajistán, que es un régimen, y el Partido Comunista Chino también, están apresando a grupos de derechos humanos. Le dejo este artículo que es muy interesante
Sí, aquí están justamente las personas que fueron detenidas. Le dejo este artículo ahí abajo en la descripción de nuestro episodio para que lo lea, para que se informe, porque, bueno, justamente Beijing, China, tiene intereses en Venezuela porque tiene tratos con Venezuela, tiene justamente tiene préstamos, tiene toda la estructura fuerte del país como represas, puentes. Es por eso que es importante también de quiénes estamos hablando, quiénes son los que están dentro de Venezuela en estos momentos. Así que bueno, le dejo el artículo ahí abajo para que lo lea, para que lo comparte. Recuerde que ese artículo y también la fuente de información que usamos para este episodio, toda la información, los análisis que hacemos aquí, toda esa fuente de información la dejo también ahí abajo en la descripción con un enlace para que usted pueda ingresar ahí y vea y profundice aún más de lo que estamos hablando aquí. Ahora, si este episodio le ayudó también a entender cómo el pasado es crucial para que no se repitan las tragedias, entonces apoye nuestro trabajo con su poderoso me gusta, vaya ahí abajo, deje su poderoso me gusta, comparte este episodio en sus redes sociales y en sus grupos. Y si no lo hizo hasta este momento, bueno, vaya ahí abajo porque este es el momento perfecto para que se suscriba a América Revelada, para que active la campanita. Todo eso parece quizás pequeño para algunas personas, pero ayuda muchísimo al algoritmo y mantiene viva esta comunidad que estamos construyendo aquí juntos. Y como siempre, muchas gracias por acompañarme hasta el final. Con usted, Elina Villafañe. Esto es América Revelada, conectando América con la verdad.